opinión de... Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Todo el Tiempo. Y tengo el gusto de recibir en este estudio a Pablo Trejo, experto en fiscalización y rendición de cuentas, y vamos a hablar de las claves de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pablo, ¿cómo estás? Bien, Bernardo, buenas noches al auditorio que nos permite entrar a sus hogares ahorita. Sí. Pues ya ves que el tema está en el ambiente, el Tratado de Libre Comercio, y muy pocas personas se pueden explicar por qué la renegociación. ¿Te acuerdas que en un principio México decía, vamos a renegociar porque no estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con otro? Y ahora resulta que la propuesta de renegociación viene de los Estados Unidos, concretamente el presidente Trump, y el fondo del asunto es equilibrar la balanza comercial. ¿Qué ha sucedido? Que en el primer año del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos tuvo un superávit en su balanza comercial. Eso quiere decir que nosotros importamos más productos que los que exportamos, y la balanza fue a favor de Estados Unidos por alrededor de 1.300, 1.500 millones de dólares. Pero ¿qué pasa en la actualidad? Donde México tiene un superávit en la balanza comercial de alrededor de 50,000, 60,000 millones de dólares anuales. Entonces eso pone a revisar las reglas del juego. Y sobre todo se señalan dos aspectos básicos. Uno, dentro de las reglas del Tratado de Libre Comercio, lo que se buscaba era que los productos transitaran de manera libre, ya lo hemos platicado aquí en muchas ocasiones, pero nunca se pusieron a pensar en la integración de esos productos. De hecho, hay una regla que habla de que debe ser el 62.5% de integración nacional para que pueda pasar sin aranceles a cualquiera de los tres países que intervienen en el Tratado de Libre Comercio cualquier producto. Pero cuando un producto para integrarse pasa 5, 6, 7 veces la frontera, pues es muy difícil poder controlar eso. Pongamos esto en perspectiva, Bernardo. El tercer país o el tercer socio comercial de los Estados Unidos es México. Representa el 14.4% de su relación comercial. El primer país es China con el 15.6% y el segundo país Canadá con el 15%. ¿Qué significa esto? Que si dentro de la integración que hacen los productos mexicanos vienen subproductos chinos que se integran a ese gran producto, pues los norteamericanos dicen, oye, aquí me estás haciendo trampa. Y eso es lo que están revisando, son las reglas de la integración. Y el otro asunto que ha puesto en la mesa Trump tiene que ver con los salarios. Fíjate qué curioso que el señor Trump esté de acuerdo con Mancera en subir los salarios, que haría que fuera el país, él dice, tenemos que equilibrar los salarios, pero lo hace con una doble intención. Claro. Al subir los salarios, subirían el precio del producto y por lo tanto habría, si las reglas económicas fueran así planas, habría una menor importación de productos por parte de los norteamericanos, productos mexicanos. En realidad, ¿qué está ocurriendo? Pues en realidad está ocurriendo que dentro de la balanza comercial, los 10 productos más importantes que se manejan, en 5 de ellos Estados Unidos es superavitario y en 5 de ellos es deficitario. Y básicamente el asunto que pone el desequilibrio en la balanza comercial es la exportación que hacemos de vehículos automotores y de equipos electrodomésticos. Eso es lo que está ahorita en el litis de esta renegociación. Sabemos también que la renegociación se va a llevar a cabo en 3 partes. Una parte que ya se llevó en Washington, una más que será a partir del 10 de septiembre, más o menos en México, y una tercera parte que se espera que sea después de que se apruebe el presupuesto de egresos de la Federación de nuestro país en Canadá. Y la entrada en vigor de este Tratado de Libre Comercio remasterizado será para el siguiente presidente de México. O sea, ¿te acuerdas cuando López Portillo estatizó la banca o cuando se dijo que la reforma educativa de aprender a aprender será a partir del 2018? ¿Te suena algo conocido? Sí. Pues parece ser que por ahí van las cosas. Entonces, si no se cuida esta renegociación del Tratado de Libre Comercio... Tiene que ver también con los procesos legislativos, ¿no? Exactamente. De la aprobación en el Senado de la República, en el caso de México, y en los congresos en Canadá y en Estados Unidos. Sí, recuerda que los tratados internacionales tienen que pasar también por los congresos.
pero va a ser una composición diferente del Congreso si estamos hablando de que están previendo estos tiempos para mediados del próximo año más o menos. Ya no va a haber congresos en activo y se esperarían a la ratificación al nuevo Congreso que estuviera acompañando al nuevo presidente electo de México. Eso tiene que ver con muchos otros factores. Por ejemplo, fíjate, ¿qué ha pasado con el poder adquisitivo de los trabajadores en el Tratado de Libre Comercio? En el caso de Canadá, los trabajadores han tenido un poder adquisitivo superior arriba del 35%, y los norteamericanos un poder adquisitivo superior al 30%, de la fecha en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio a la fecha actual. ¿Qué ha pasado con los trabajadores mexicanos? Han tenido una pérdida del 4% del poder adquisitivo. Entonces sí quiere decir que las condiciones en los salarios no son iguales en los tres países que tienen el acuerdo comercial. Esto no tiene que ver con lo que alguna vez nos explicaste, ¿no? De los componentes de la producción de un producto en términos de mano de obra, energía, así es, materia prima. Y obviamente, a lo mejor esta composición en nuestro país sí se ha movido, y a lo mejor en Estados Unidos y Canadá no se ha movido esa proporción, ¿no? Así es, incluso sus sistemas fiscales de recaudación fiscal son diferentes. Mientras que nosotros estamos cargados a la energía, que representa una tercera parte del presupuesto egreso de la Federación, ellos van más hacia el asunto de la renta y las ventas en la captación de los ingresos fiscales. Y otro dato importante que hay que destacar en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio es ver qué va a pasar, los negociadores cómo van a plantear el asunto donde México presenta un desbalance entre las importaciones y un desbalance entre las importaciones y las exportaciones, y sobre todo tiene que ver con las materias primas y los precios. Es cierto que nosotros exportamos mucho petróleo, también es cierto que ellos se ven beneficiados al vendernos los derivados del petróleo, como serían las gasolinas y los aceites que utilizamos aquí en gran cantidad. Entonces, esos equilibrios son los que va a ser muy difícil que se puedan romper. Yo creo que este Tratado de Libre Comercio remasterizado va a ser muy complicado que se pueda modificar en el fondo. Y sí sería bueno ver que los salarios en México se pudieran pues acercar más o recuperar su poder adquisitivo, siempre y cuando fueran de la mano con la productividad. ¿Qué quiero decir? No es malo que se incrementen los salarios. Lo malo sería que se incrementaran los salarios y que la productividad se mantuviera o la producción se mantuviera en sus mismos niveles. A ver, pero si los trabajadores mexicanos, digamos, vamos a ponernos en buena onda, no vamos a dejarlos como estaban, ¿no? Eso significa que tendríamos que hacer un empuje, y obviamente no nada más de 4 puntos, sino tendríamos que hacer un empuje de al menos unos 8 o 12 puntos para que a la mezcla te diera ponerlos, digamos, en la línea cero, el punto cero, digamos, de poder adquisitivo. Y eso tendría un impacto relativo a el producto final exportador en este intercambio. Pero si tomamos en cuenta que la mano de obra hoy representa una porción mucho más pequeña de lo que es el producto final, esto pues llega a un impacto perdón por hacer estas cuentas alegres, pero llega un impacto real de a lo mejor el 3,5-4% en el costo final de la producción, ¿no? Para decirlo en términos coloquiales, no sería significativo. O sea, no sería significativo en realidad. Si llevarlos al punto cero. Y el asunto es que la gran oportunidad que hay es que empezamos un nuevo sexenio y pudiera haber una política salarial diferente a la que hemos tenido en los últimos años. Pero además, en términos del intercambio comercial, y digo, y perdón que haga yo tanta referencia numérica, la estoy haciendo ahora sí que en vivo, esto querría decir que a lo mejor en el superávit comercial que hoy tenemos alrededor de 50,000 millones de dólares, pues estaríamos perdiendo a lo mejor, no sé, 500 millones de dólares, 400 millones de dólares en términos de intercambio. O sea, tampoco en el gran intercambio es muy representativo.
Efectivamente, y además, como te decía, si a eso le metemos un asunto de mayor productividad, a lo mejor ni siquiera llegamos a eso, ¿eh? A lo mejor ni siquiera es impacto. ¿Qué significaría eso? Profesionalizar y capacitar en habilidades a los trabajadores. Ahora, ¿cómo nos ponemos de acuerdo acá adentro? Ese es el quid. Es el quid, sobre todo porque lo estamos haciendo muy tarde. O sea, estamos en el término de un gobierno, y acuérdate que tenemos gobiernos que no son gobiernos a largo plazo, y que los gobiernos que llegan creen que traen la verdad absoluta, y entonces tratan de quitar lo que Pero ahorita ellos es una creen medida que no. de impacto que sí podría tomar, digamos, que podría empujar en conjunto el gobierno federal actual junto con los gobernadores, etcétera. Me parece que lo que se tendría que calcular, pues es... Y si hablamos de ese Frente Amplio y de esos gobiernos de coalición que se están empezando a fraguar, y si ellos lo toman como un asunto programático, sería muy interesante. Claro. Dos cosas positivas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Una, la inversión extranjera directa. O sea, seguimos siendo atractivos para la inversión extranjera directa. Si bien es cierto que Estados Unidos es uno de los países que más invierte en México, también es cierto que Canadá y otros países, sobre todo de la Unión Europea, también le están invirtiendo al país, y la composición ha cambiado de un 85% que exportábamos a Estados Unidos, ahora es un 70%, y se ha diversificado las exportaciones hacia Europa y Asia. El otro asunto es, hablamos de la integración. ¿Por qué no generar esas cadenas productivas que permitan que esos componentes que van en los vehículos sean de integración nacional? Eso generaría empleos y generaría una fortaleza en la industria automotriz que después sería muy difícil de desarticular. Esas son las oportunidades que presenta esta renegociación del Tratado de Libre Comercio. Vamos a ver si el secretario de Economía y los que ven las finanzas en el país en realidad generan una política pública para impulsar estas oportunidades que se le presentan al país. Pablo Trejo, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Hacemos una pausa, volvemos. En un momento continuamos.